Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva cita con su programa La Entrevista. Esta noche en nuestro plató vamos a hablar de cultura, de arte, sobre todo de pintura, con la artista Noemí Correa. Buenas noches, Noemí. Buenas noches, Esperanza. Y gracias por haber estado aquí esta noche con nosotros. Yo quiero empezar contándoles que Noemí Correa es venezolana. Ella lleva 3 años aquí en Benidorm, bueno, sí, en la zona de la Marina Baixa, ¿verdad? Sí, en Benidorm prácticamente. Pero ella en realidad lleva ya 13 años de carrera profesional. Ella es autodidacta y ha expuesto tanto en varios municipios de la provincia como también fuera de ella y por supuesto en el extranjero. A mí me gustaría empezar hablando con Noemí sobre su falta de aprendizaje, porque como les he dicho, ella se dedica a la pintura, pero es una autodidacta. Cuéntales a nuestros espectadores cómo fueron tus inicios. Bueno, desde niña siempre tenía habilidad para las manualidades. Y bueno, por consiguiente la pintura. A medida que pasaba el tiempo, aunque obviamente iba teniendo las ocupaciones de cualquier adolescente, pues seguía haciendo pintura. Y como a los 14 años tuve la oportunidad de hacer un curso de pintura sobre cerámica. Y allí pues fue donde empiezo a plantearme que realmente me gusta y pasé así unos 3 años pintando cerámica, iba por mi cuenta hasta que 3 años después tuve la oportunidad de abrir una tienda de arte que, bueno, pintaba cerámica, pintaba madera, porque después me entró ese gusanillo de pintar y ya después empecé a experimentar y así pasé 7 años pintando. Y bueno, en la tienda yo le compraba cuadros a un artista para vender y él me dijo un día: ¿por qué tú no te pones a pintar? ¿Por qué tú no haces los cuadros? ¿Por qué me los compras? Si haces esto en madera, si haces esto en tela, ¿por qué no te pones delante de un lienzo y te pones a pintar? Yo le digo, bueno, yo no creo que tenga capacidad. Digo, no. Y me dice, no, claro que sí, si haces esto, pues ahora llévalo a los cuadros. Pasó un año, porque tenía varios compromisos, porque además de esto yo trabajaba como funcionaria. Y un día digo, bueno, voy a empezar, y cojo una tela y hago un paisaje. Y me ha quedado de maravilla, que yo he dicho, mira lo que me estaba perdiendo. Y así empiezo y me separo ya de la cerámica, de la pintura en madera, y empiezo a indagar y a investigar, y ya luego voy al Museo Nacional de Bellas Artes de Caracas y me pongo a aprender lo que es dibujo, anatomía, y así fui llegando a lo que soy hoy día. Noemí, cuando tú dices, me gusta mucho eso cuando dices, empiezas a investigar, a estudiar, es siempre una inquietud interna tuya, quiero decir, no es que digas, bueno, me voy a algún curso puntual, pero es más una inquietud interna de la propia persona, ¿verdad? Sí, por eso hablamos de cuando alguien es autodidacta en realidad, no se formula unos planteamientos iniciales y va, ¿verdad?, llegando a un punto final tampoco, bueno, a una expresión de su arte, sino que es la propia persona la que va investigando. Sí, es curioso porque en mi caso, yo me crié en una zona de Venezuela, un pueblo muy pequeño, y realmente no había ni una sala de exposiciones, no había ni un pintor, ni nunca que fueran a hacer unas exposiciones de cuadros. Jamás había visto yo los cuadros que veía en realidad eran reproducciones o cosas que tenía la gente en el pueblo, pero yo no tuve ese contacto como puede tener aquí cualquier niño, cualquier adolescente. En la actualidad. Y bueno, como tenía esas ganas de aprender, de hacerlo, empecé a investigar, y fue cuando me empiezo a plantear y a entender lo que, bueno, es ser un artista, porque antes no, era todo de manera muy ingenua y muy empírica, ¿sabes? Muy intuitiva. Y bueno, después empecé a investigar, paso horas, siempre estoy constante, yo no hago esto un fin de semana, ¿no? Mi vida gira en torno a esto, realmente, aunque haga otras cosas,
siempre gira en torno a la pintura. Pero ahora, por ejemplo, después de toda esta trayectoria y todo lo que tienes por delante, sí que te has planteado, por ejemplo, acudir a la Facultad de Bellas Artes, ¿verdad? Sí, claro. También puede ser otro escalón, ¿verdad? Sí, otro avance. Claro, por supuesto. Bueno, yo cuando inicié los estudios superiores, los inicié en Derecho y estuve allí estudiando hasta que me vine. Y en Venezuela había intentado entrar a la Facultad de Bellas Artes, pero bueno, no se me dio la oportunidad. Y cuando llego a España y me sigo involucrando cada día más y cada día más en la pintura, yo digo, pues es que he hecho un stop en el Derecho, porque yo pienso que la vida es muy corta y voy a hacer simplemente lo que quiero. Lo que me gusta, como no le hago mal a nadie, sino al contrario, saco sonrisas, pues he dicho y tengo aquí la Facultad de Altea, que es una universidad extraordinaria, pues yo creo que sería una pena que estando yo aquí realmente no la aproveche. Claro, por supuesto. Noemí, como ya les he contado, lleva 13 años de carrera profesional, pero a mí me gustaría que ya nos ha desgranado un poquito al principio de sus inicios, pero cuando ella ya por primera vez se pone a pintar, se pone a exponer, a mí me gustaría que también nos contaras cómo ha sido ese cambio desde esas, tú lo has contado, cerámicas, hasta lo que es el lienzo y todo lo que haces ahora, pero también hablar un poco de lo que es el cambio de localización, venir de allí a acá, lo que te ha supuesto, lo que te enriquece. Sí, bueno, referencia a mis inicios, yo creo que el primer cuadro que pinté, aunque yo no tenía la noción de lo que era un cuadro, porque tenía solo 11 años y como le comento yo no había tenido ningún contacto con el arte, ¿no? Cuando este cuadro tengo 11 años y es un cuadro que hago en una tabla de madera y todavía está en mi casa, pero cuando ya yo me planteo ser artista, es decir, dedicarme a los cuadros, pasar de ser una artesana a ser una artista. Pues antes, como artesana, yo vivía de ello, tenía mi tienda, después empiezo a darle a galerías obras, se empiezan a vender y en realidad hasta logré vivir de ello en Venezuela. Entonces supuso para mí pues una experiencia súper positiva y me ha animado a que siga haciéndolo. Y al llegar aquí a España, ¿en qué ha influido? Pienso yo, una de las cosas quizás que se puede notar más en mi obra es que cuando estaba en Venezuela mi gama cromática era hacia los tierras, incluso colores, aunque eran cálidos, pero realmente no tenían la saturación que tienen los colores ahora en mi obra. Cuando yo llego aquí a España es curioso porque yo justo llego para un invierno y para mí y la Comunidad Valenciana, como todos sabemos, no es muy verde, todo es muy árido y para mí yo me sentía en el desierto viniendo de una zona tan tropical. Y es cuando soy consciente del color que había allí y es cuando empiezo a ponerlo en mis obras. Eso quizás es uno de los factores más importantes. Por otra parte, aquí también he tenido más oportunidades de exponer porque en Venezuela hay muchos elementos positivos para el arte, pero quizás desde el punto de vista de la oportunidad de exponer, sí que allí es más complicado. Es más complicado, sí que es más complicado. Una cuestión, cuando hablas de ese, bueno, lo que yo te preguntaba, ese cambio de tu obra de allí hacia acá, eso siempre enriquece. ¿También enriquece cuando tienes que exponer en según qué sitios? O sabes un poco por dónde quiero ir, ¿verdad? A veces hemos hablado de eso, de si te preparas para hacer una exposición, ¿qué te gusta más? Si pintar por pintar o no es lo mismo a lo mejor exponer en Italia que exponer en España. Italia por decir un país, porque sé que has expuesto en Italia, sí. Sí, pues yo soy una persona, me considero como muy enamorada de la vida, muy enamorada de todo, y aunque viva en un mundo real y sea consciente de la realidad, también soy muy soñadora y soy muy hiperactiva.
Cuando estoy cerca a exponer, que ya tengo fecha, si no tengo hora, a mí esto me genera un estrés, pero es un estrés súper agradable, porque cuando tengo mucha presión es cuando de esa presión han salido las mejores obras que yo considero, ¿sabes? Que considero que sean mis mejores obras. Entonces, sí que cuando tienes una fecha para exponer y se aproxima, sí que sientes un cambio y te sientes más presionada a pintar, pero es que a la vez en mí, por ejemplo, es positivo porque esa hiperactividad me hace desarrollar una creatividad que a mí me encanta. La he tenido que aprender a digerir, porque a conducir un poco. Sí, porque en principio me hacía daño. Yo pasaba 24 horas sin dormir, pintando, no paraba. Después pasaba días durmiendo, porque me generaba un cansancio físico. Pero hoy día no, hoy día he aprendido y puedo terminar de hacer la comida y sentarme a pintar 2 horas y puedo parar. Antes era que no paraba, antes era que me internaba como un ermitaño a pintar. Noemí, les hemos contado a nuestros telespectadores, has expuesto en varios municipios de aquí de la provincia, también en el extranjero. Cuéntanos un poquito a lo largo de los años dónde has ido exponiendo. Bueno, quizás la primera exposición, aunque no se llamaría exposición, pero sí fue mi tienda, ¿no? Porque allí toda la obra de la tienda era mía. La tienda se llamaba Tienda de Artes Noemí y Cerámicas Noemí, y era pues todo lo que yo producía. Pero claro, era de manera local, al público que yo llegaba era local. Yo no tenía en este entonces, todavía no estaba con las redes sociales, pues no llegaba al público que llego ahora. Pero así pasé años y todavía en mi pueblo, en las casas de los pueblos puedes ir y encontrar obras mías. Hay una amiga que me compró mucho y me dice, tengo aquí un museo, ¿sabes? Tuyo. El caso es que cuando ya yo logro tener una exposición, pues empiezo por todo lo alto, porque a través de la alcaldía del pueblo me llevan a exponer a Caracas, en el lobby del Teresa Carreño, que es el Teatro Nacional, es la máxima en Venezuela. Y solo tendría 22 o 23 años. Así. Y bueno, la experiencia de exponer es súper enriquecedora, porque para mí es tan importante como si dejo mis obras en una cafetería, como si las tengo en un sitio de más prestigio, ¿no? Para mí sigue significando el mismo placer. ¿En qué países has expuesto fuera de España, aparte de Venezuela? En Italia. En Italia tenía la oportunidad de exponer. ¿Hay como un poco de sinergia entre España e Italia, piensas, a la hora de tu arte? Sinergia. Sí, un poco como de encadenado, quiero decir, ¿sabes? Un poco somos más parecidos. No, yo creo que no. Yo, bueno, no conozco mucho la cultura ni la española ni la italiana. Bueno, seguro que sí. Pero tú eres muy modesta. Ya. Pero de lo que conozco, yo creo que hay allí en España, en Italia, pienso yo que debido a ahorita hay unas corrientes como del arte más en contacto con el pueblo. Me he dado cuenta y es fantástico, y hacen eventos y exposiciones en infraestructuras antiguas y en sitios que originalmente no fueron pensados para una exposición, pero cada vez hay más salas y es muy interesante. Y allí yo me he sentido súper acogida, como lo estoy en España, ¿sabes? Súper feliz. Yo
yo creo que no me iría de España ni que me echen. Mientras estamos haciendo la entrevista, habrán ustedes visto que estamos mostrando por detrás de Noemí varios cuadros, son de su última exposición aquí en Benidorm. Como se habrán dado cuenta, y yo quiero que Noemí se lo cuente, ella tiene dos maneras de pintar, ¿verdad? Sí. Bueno, en realidad es la misma manera de pintar, pero dos formas que yo pienso de transmitir, ¿verdad? Sí. Y esto es porque... Eso tiene una explicación, no se crean ustedes. Bueno, creo que eso primero, por mi parte intrínseca, mi forma de ser, que trato de no ponerme limitantes, ¿no? Y si hoy digo, o si hoy me levanto y digo, pues quiero pintar esto, pues lo pinto y ya está. Así incluso me salga de la línea que vengo haciendo. Incluso a veces he sido criticada porque me dicen, no, que un artista tiene que pintar siempre determinada cosa, determinada línea, Yo no, incluso hice una exposición, una oportunidad aquí en Finestrat que se llamó Libertad Artística precisamente por eso, porque no me pongo limitaciones a la hora de crear una obra, incluso si no es en la línea que vengo trabajando, pero es que para mí me enriquece. Yo, además de pintar para satisfacer un público o lo que sea, lo primero que me quiero satisfacer es a mí misma y decir, pues esto lo he logrado y esto lo he logrado, y no quedarme con las ganas por el simple hecho de que haya que tener una línea. Porque ella tanto hace realismo mágico, ¿verdad? Sí. Como pintura más figurativa, ¿puede ser? Sí, pues yo inicié con figurativo, pero a la vez a mí me apasionaba el tema de lo clásico, los clásicos, pero era precisamente porque como no estuve rodeada de arte cuando crecí, pues a mí el tema de lo clásico, y por eso pintaba mucho en colores tierra, que parecían obras de, ¿sabes?, de la edad moderna. Pero luego estoy en figurativo, pero sí es cierto que yo siempre lograba, como hacía mujeres entre flores y mujeres con alas, o siempre había algo, ¿no? Pero fue aquí en Benidorm, en una noche de estas que tengo de inspiración, que sin dormir, de estas que todavía no canalizaba la inspiración, que yo no sé, y estaba el tema de las medusas que llegan a la playa, y me he ido en la mañana a caminar por la playa y a coger conchas, porque a veces las cojo para los cuadros o simplemente para mí, y veo unas medusas, y no sé, me ha encantado tanto que he llegado a casa y me he puesto a pintar. Esa noche he buscado también imágenes en internet, referencias y me he metido un enganche con las medusas y empiezo, y es cuando creo mi obra me da musa, y es cuando realmente digo, esto es lo que quiero, realismo mágico, y empiezo a trabajar. ¿Y por qué? Pues porque es que ahí puedo ser libre. Ahí no tengo reglas de decir, simplemente, claro, las reglas de composición, pero no tengo reglas a la hora de incluir elementos, que es en lo que yo no me quiero limitar. Por otra parte, el abstracto supone pues simplemente lo que hay en mí en el momento en que los realizo. Es coger los colores, ponerme a pintar, incluso sin tener una idea preconcebida de qué es lo que quiero, sino a lo que sale, y voy trabajando, y es como que estoy en una comunicación constante a la hora de realizar la obra, y es fabuloso. Noemí, ¿qué es lo que tienes en perspectivas para estos próximos meses? Sí, tengo una exposición en Italia individual en septiembre, luego en octubre y noviembre estaré en Alfaz del Pi, en otra individual, y en diciembre en Finestrat. ¿Tienes trabajo? Sí. ¿Para los próximos meses? Sí, tengo trabajo. No, además que ahora mismo estoy hablando con una persona de Málaga que organiza siempre exposiciones, y
y estoy ahorita coordinando porque hay una exposición en Marruecos que me ha invitado y voy a hacer lo posible para asistir. Entonces quizás lo más seguro es que vaya a Marruecos a exponer. ¿Habéis notado mucho la crisis los artistas? Sí. No solo a lo mejor a la hora de vender, sino también a la hora de exponer, ¿o eso no se ha notado tanto? Sí, a la hora de exponer, claro, porque por ejemplo en las instituciones públicas donde son los ayuntamientos, lo que hasta un vino se tienen que limitar porque hay crisis, pues sí que es un factor. Por otra parte también las salas pues a veces son muy escasas para la cantidad de artistas con los que cuenta España, porque a mí me fascina que es que vas y conoces a alguien y todo el mundo pinta. Aquí es que me encanta eso. Y claro, todo el mundo tiene oportunidad y la crisis sí que es una limitante tanto para exponer como para mantenerse el artista, porque aunque uno haga esto por amor a la pintura y porque le llena, pues también come y también tiene sus necesidades. Tiene que pagar la luz. Tiene que pagar sí, las rentas y claro, sí que se lo pasa a veces. Y también te produce mucha satisfacción que alguien le adore un cuadro, algo que tú has hecho, sí, y se lo quiera llevar, ¿verdad? Claro, claro, por supuesto. Mira, en esta exposición ha llegado una persona de Suiza y se han llevado una obra. Y era una obra grande, no les ha importado llevársela en el avión y ahí queda una amistad, porque dame el correo, dame esto, cuando quieras venir a Suiza, hay una amistad. Entonces, cada obra que entregas, y igual me ha pasado con unos holandeses que se han llevado una obra a Holanda, y nace un vínculo muy bonito cuando una persona se interesa por tu obra. También las redes sociales son un vínculo ahora, sí, ¿verdad? Fantástico. Muchas personas que no están en la zona, pues puedes ver lo que haces, puedes ver tu trabajo. Puedes seguirte. Sí, otros artistas se pueden también enriquecer de ti, te puedes enriquecer de otros artistas y gente que para mí creo que es lo mejor de las redes sociales, lo mejor para mí, en mi caso que las uso para difundir mi trabajo. Lo mejor es que puedes llegar a gente que nunca ha tenido interés por el arte. Eso quizás sería lo más satisfactorio. Quizás es también un punto de partida para nuevas propuestas. Sí, el arte en la actualidad a través de internet pues también es una puerta para llegar a coleccionistas, llegar a galerías y sí, incluso hay personas que venden en internet, ¿sabes? Sí, está bien. Pues yo creo que ha sido una conversación muy interesante con Noemí. Ella, aparte de todo esto, también ha sido profesora, fue profesora de dibujo en Polop hasta principios de este año. También trata de que esa pasión que tiene por la pintura se transmita a aquellos que empiezan, ¿verdad? Sí, sí, allí fueron personas, esto estaba orientado desde el punto de vista de la recreación, pero yo, como soy muy insistente, quizás apasionada, así, apasionada, pues yo no, qué recreación, aquí vamos a trabajar. Entonces nos vamos a recrear pero aprendiendo. Y tanto los niños como los adultos se lo pasaron estupendamente. Gente que nunca había cogido un lápiz y realmente hasta hicimos una exposición muy buena, aprendieron a pintar, les dejaba libertad, pero a la vez les exigía, fue muy bueno y me gustaría a mí en el futuro pues, continuar con esto, ¿no? Sí, voy a plantearme poder el día de mañana llegar a ser profesora de arte, sí. Pues ya lo ven ustedes, Noemí nos ha contado muchas cosas sobre ella, sobre su arte, sobre esa forma de transmitirlo, sobre estos momentos actuales de crisis, pero como con buenas ideas y sobre todo con mucha pasión, que es lo que le pone Noemí, se pueden lograr muchas cosas. Yo quiero darte las gracias por haber estado aquí esta noche con nosotros. A ti, no, las gracias no me las de a ti porque es importante y os agradezco en nombre mío y en nombre de todos los artistas que espacios como estos se nos presten
para hablar de arte, ¿sabes? Es importante. Es importante el apoyo de los medios de comunicación, ya que el arte pues a veces se logra encasillar en sectores muy estrictos y creo que los medios de comunicación son fundamentales para que esto se acabe y el arte llegue al pueblo, a la calle y al ciudadano común, y no sea de unos pocos. Sí. Yo creo que también. Pues Noemí, gracias de nuevo. Gracias a ti. Y nosotros nos despedimos ya. Hasta la próxima entrevista. Buenas noches y hasta pronto.